Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como ya es costumbre afirmar, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes, julio 5 del año 2024. Antes de comentar el tema que he seleccionado para hoy, para compartir con ustedes, permítanme decir rápidamente unas cuantas palabras sobre esta cuarteta de funcionarios que en principio van a encabezar 4 secretarías del próximo gobierno. La mediocridad, excepción de uno de ellos, la mediocridad en todo su esplendor. Primero, un individuo corrompido hasta el tuétano, un hombre mediocre, un hombre que ha traicionado a quien lo apoyó y fue cómplice de él, Mario Delgado traicionando a Marcelo Ebrard, un hombre que Marcelo Ebrard había visualizado a Delgado como el próximo candidato a la jefatura de gobierno, pero por más esfuerzos que hacía nomás no levantaba, y eso lo llevó a colocarlo, pasándolo de la Secretaría de Finanzas, donde hizo sinvergüenzada y media en complicidad con el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, a la Secretaría de Educación pensando en que iba a ser popular. Incluso aparecieron unos espectaculares, pero era imposible embellecer a aquel individuo cara de sapo, deforme, horrible, y a medida que pasa el tiempo y los kilos empiezan a acumularse, pues es todavía más horrible hoy, que me llevó a hacer un concurso de tratar de definir quién era el político más feo de la galaxia, y quedaron empatados Mario Delgado y Ernestina Godoy. Mario Delgado, pues, con esto quizá tenga un cierto escudo de protección ante la situación que parece que es ya un hecho desde los Estados Unidos, desde el gobierno de aquel país, producto de las corruptelas y complicidades con personas dedicadas al huachicol, entre otras cosas ilegales. Secretario de Educación, dice uno, no puede ser esto, es inaceptable que alguien que se hace llamar científica envíe a un personaje tan limitado y tan corrompido como Mario Delgado a la Secretaría de Educación. Pero en fin, el signo de los tiempos. Luego, en la Secretaría del Bienestar, que ha sido la secretaría anterior, la famosa Sedesol, ratifica a quien fue el instrumento para manejar a decenas de miles de burócratas, porque eso eran, se les pagaba a través de esa secretaría, para andar. Varias veces recorrieron el país y los 25, 30, 35 mil vividores de la nación, más que servidores, para inducir el voto a favor de Morena y de los candidatos de ese movimiento o esa secta, más bien que partido. Luego tenemos a otro caso lamentabilísimo, que es el nombramiento o designación de una señora que lo único que ha sido en su vida es reportera, periodista, y no estoy pretendiendo ser o derogar esa profesión, no. Lo que quiero decir es que la Secretaría de Gobernación, particularmente en una coyuntura como la actual y la que va a enfrentar la anticientífica, requeriría un personaje de elevado peso político y que gozare del respeto, si no es que del temor, particularmente de los gobernadores. Y envía la anticientífica a un personaje que sorprende por su pequeñez. Y no me refiero a su pequeñez física, es una mujer chapita, diríamos en mi tierra,
Me refiero a la pequeñez política. Yo entiendo y acepto que esta persona es ducha en el manejo gramatical, redacción, ortografía, sintaxis, etcétera, porque estudió eso, periodismo, en una escuela muy reputada, en el sentido positivo, la Carlos Septién, y de ahí se convierte en una persona cercanísima a López Obrador, producto de la tragedia del fallecimiento de la señora Rocío Beltrán, que en paz descanse, y ella apoyó a López en ese trance de los 3 hijos que tenía y que quedaron relativamente pequeños. Pero es una persona cuya capacidad es nula para un puesto de esa naturaleza. Pero de esa manera se protege a alguien de todas las confianzas de López Obrador y se la coloca en un punto, en un lugar donde el control, dirían las malas lenguas y también las buenas lenguas, que López tendría una elevadísima influencia en lo que sería la política del país, en la relación del gobierno federal con los gobiernos estatales y las fuerzas políticas. Y luego tenemos el único, incluso de los 16 que a la fecha han sido designados, o 17 como guste usted, el licenciado Omar García Harfuch. Aquí es necesario decir algunas cosas rápidamente. Él es un policía que le gusta ser policía. En México tendemos a burlarnos o a rebajar la profesión del policía. Sin embargo, en el caso de García Harfuch, es un caso diferente. México ha dado lugar a policías o policías de investigación o policías en el sentido de guardianes del Estado mexicano. Desde don Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar, Javier García Paniagua, el ingeniero Genaro García Luna y ahora Omar García Harfuch. Es un hombre, como decía, que le gusta esa actividad, sabe hacerla y se ha dado una situación muy curiosa. Hay ahora un cierto conflicto que está inmerso en estas 18 reformas constitucionales del Plan C para regresar o para enviar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? ¿En verdad le preocupa al presidente que se vaya a corromper, etc.? No. Lo que quiere, como no pudo impedir que la anticientífica sacara adelante su decisión de colocar en esa secretaría, donde lo ha enviado o donde lo ha designado a Omar García Harfuch, le quita el elemento principal de fuerza a esa secretaría. La Guardia Nacional, dicen ellos, en caso de aprobarse el Plan C, dejaría a Omar García Harfuch encuerado, prácticamente sin materia. No creo que se vaya a dar eso porque les faltan 2 o 3 o 4 senadores, por eso no obtendrán la mayoría calificada y el Plan C se podría venir abajo. Pero, ¿qué es lo que sí podría fortalecer la tarea de esa secretaría al mando de García Harfuch? Que sería esa entidad que reemplazó al CISEN, ahora el Centro Nacional de Inteligencia, donde el actual director, el general Audomaro, un hombre de todas las confianzas para realizar espionaje de adversarios de López Obrador. Si se lleva esa área o esa dependencia a estar bajo la dirección o bajo el mando de García Harfuch, se convertiría en un verdadero órgano de inteligencia. Repito, de todos los nominados o nombrados a la fecha, el único que realmente vale la pena, que tiene experiencia, que se ha preparado para hacer eso, es el licenciado Omar García Harfuch. Lo demás, cascajo puro, falsos prestigios
y más bien lo que hay son horas nalga. Y termino con esto en esta mañanera de viernes. Nos enteramos que en una parte de la península de Yucatán se estaba convocando, o en el sureste mexicano, a un acto de soplar, de que la gente, las personas salieran y soplaran con fuerza para desviar al huracán Eril o Beryl, creo que es el nombre que se le ha asignado. Y la gente se rió por eso. Sin embargo, ¿por qué no se rieron cuando el actual presidente, el Bulto, sacó aquella imagen, aquel escapulario o como gusten ustedes, para detener el virus o la epidemia, la pandemia del COVID? ¿Por qué no se rieron en aquel entonces? Hoy se ríen de que estas personas, desde su ignorancia, están queriendo soplar para detener o desviar la ruta de ese huracán. Pero no contentos con eso, quieren que se elimine o se destruya la estatua de Poseidón, porque dicen que él es el que trae esos huracanes. ¿Les sorprende ese nivel de ignorancia cuando el jefe de Estado, para combatir la pandemia del COVID, sacaba una estampita pseudo religiosa? De tal manera que hoy, en estas manifestaciones de ignorancia y de atraso, son consecuencia de aquella visión que exhibió el Bulto Andrés Manuel López Obrador. De tal manera pues que, como diría el clásico, ya ni llorar es bueno. Vamos a ver qué sucede con los nombramientos faltantes que pienso se llevarán a la fecha más cercana a la toma de posesión, que sería Defensa, Marina y algunas otras posiciones. Pero básicamente la única posición que merece un reconocimiento y elogio, y esperemos que la dejen trabajar a la persona que le encabezaría, es al licenciado Omar García Harfuch. Muchas gracias y nos vemos el lunes aquí. Ya nos vamos acercando al final de esta tragedia para que se venga la nueva y peor tragedia que la actual, que será el gobierno de la anticientífica. Pásela bien y nos vemos aquí el lunes a las 6 de la mañana. Gracias.